Saludo esta mañana con mucho gusto a la doctora Denise Dresser. Denise, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, un placer estar de vuelta. Igualmente, Denise, qué bueno que estás aquí para analizar, pues ha sido una semana tremenda desde el fin de semana pasado con la noticia del asesinato del alcalde de Uruapan, de Carlos Manso, lo que ha ocurrido esta semana con las protestas, ayer con la toma de posesión de Grecia Quirós, su viuda, como nueva alcaldesa de Uruapan, que además tuvo que ser trasladada a la localidad entre fuertes medidas de seguridad. ¿Cómo ves el panorama, Denise? Antes que nada, quisiera enviarle un abrazo muy fuerte em, a todos los que están padeciendo esta violencia, esta incertidumbre que se vive en Uruapan, en Morelia, en el estado de Michoacán. Muy cercano a mi corazón ese estado. Voy cada año al Festival de Cine de Morelia y a la Casa de la Cultura que ha hecho Javier Marín en Uruapan en un esfuerzo por atraer el turismo y revitalizar la zona. Entonces estoy ahí con ustedes siempre. Tengo algunos comentarios sobre lo que ha ocurrido. Eh, Me parece curioso que la presidenta Claudia Sheinbaum reaccione al asesinato de Carlos Banzo con la misma fórmula que su antecesor, que es culpar al pasado. Según ella, la tragedia es herencia de la guerra contra el narco de Felipe Calderón y de la militarización que el expresidente desató. Pero lo que Sheinbaum omite decir es que su propio gobierno continúa esa guerra, aunque no la llame de esa manera, con los mismos soldados, las mismas estrategias y la misma lógica. En pocas palabras, ha cambiado el discurso desde Calderón, pero no las armas. Se está repitiendo el libreto que dicen combatir. Y los datos son brutales, inequívocos. En Michoacán, durante el sexenio de Calderón, hubo alrededor de 4.500 homicidios dolosos. Con Peña Nieto, casi 8.000. Y con los gobiernos de la 4T, más de 13.000, o sea, casi el triple. La militarización, aunque no se quiera admitir que así se llama, esa militarización reforzada por López Obrador y, por cierto, en traición a sus promesas de campaña, no trajo paz, trajo más muertos. Pero en lugar de admitir que esa estrategia, sexenio tras sexenio, ha fracasado, Sheinbaum apunta hacia atrás como si 6 años de continuidad no bastaran, 6, ahora 7 con el primer año suyo, para asumir una responsabilidad propia. Los resultados de hoy no son culpa de ayer, son consecuencia de una política que no se corrige lo suficiente. López Obrador, recordemos, prometió acabar con la violencia abrazando a los criminales, no balaceándolos, yendo a las causas, pero el resultado está ahí. Un país donde el crimen organizado se ha diversificado, fortalecido y expandido en cuanto a su avance territorial, también llevando a la confrontación en la búsqueda de territorio por parte de distintos grupos. Territorio para controlar, para amedrentar y para llevar a cabo jugosos negocios. Con extorsiones, con cobros de piso a limoneros, aguacateros. Y la ejecución de Manso en plena plaza pública muestra el narcoestado en expansión. Y ahora con Claudia Sheinbaum el péndulo regresa. De los abrazos retóricos a los balazos operativos, muy al estilo de Calderón. Y el viraje lo encarna el anunciado Plan Michoacán, encabezado por el Batman, el héroe nacional Omar García Harfuch, símbolo del orden que Sheinbaum busca imponer. Pero en el fondo se trata de más de lo mismo, la estrategia militarizada que promete resultados distintos con los mismos instrumentos. Hay que recordar cómo empezó la militarización en México. Fue
con una petición del entonces gobernador del PRD en Michoacán, Lázaro Cárdenas, a Felipe Calderón para que enviara a las fuerzas federales y al ejército. Y ahora eso se revive con el nuevo Plan Michoacán y con la diferencia, según la presidenta, de que incluirá becas universitarias. Como si la delincuencia organizada se desactivara con solo apoyos sociales que tardan años en venir o con promesas vagas de desarrollo regional. Los apoyos sociales ya llevan 6 años y la delincuencia organizada transita por los mismos carriles de un andamiaje de criminalidad que distintos gobiernos no han logrado desarticular, que implica no solo a los cárteles, implica también a funcionarios. Y el tema aquí es por qué no elaborar un plan, someterlo a discusión entre los miembros de la sociedad civil, los gobernantes en Michoacán, los empresarios acosados, en lugar de simplemente culpar a los de antes. Y mientras Michoacán arde, Sheinbaum reacciona con mayor firmeza, no contra los narcotraficantes, sino contra los críticos. Llama carroñeros a quienes denuncian la ineficacia del gobierno, acusa a la derecha de fabricar conspiraciones y ordena investigar redes sociales para rastrear el supuesto dinero detrás del descontento manifestado en TikTok. En vez de preguntar por qué los alcaldes y los empresarios que piden ayuda terminan muertos, la presidenta manda investigar hashtags. Se enfurece con los medios, no con los sicarios. Se indigna con la narrativa, no con los hechos. Y su coraje se dirige contra no aquellos que desangran al país, sino contra quienes señalan que se está desangrando. En los últimos 7 años y de gobiernos de la 4T han sido asesinados más de 80 alcaldes, exalcaldes o candidatos municipales. 8 decenas de autoridades locales ejecutadas mientras el Estado mexicano mira hacia otro lado. Y cada uno representa de esos asesinados una porción del territorio donde el poder legítimo del Estado ha sido sustituido por el poder criminal, también enlazado con fuerzas del Estado. Uruapan entonces se convierte en un espejo del país, un microcosmos donde la gobernabilidad se desmorona, el miedo sustituye al Estado y los ciudadanos padecen la impunidad. Sheinbaum sigue enojándose por los tweets, pero no por los muertos, y las prioridades invertidas son evidentes y brutales. El gobierno promete ser distinto, pero se parece tanto en su actuación como en su reacción demasiado a sus predecesores, atrapado como lo estuvo Calderón en su momento entre la negación y la soberbia. El costo político de esto es muy alto, porque Uruapan es Claudia, un símbolo de la desconexión entre la retórica del poder y la realidad de las calles. Y ante ese vacío de autoridad crece otro riesgo, el de Estados Unidos. La presión que Trump va incrementando día tras día contra nuestro país. Cada asesinato de un alcalde, cada avance del narcotráfico, cada evidencia de la pérdida de control territorial se convierte en munición política para Donald Trump, que quiere más mano dura, amenaza con intervenciones militares, con soldados en territorio mexicano. Y Sheinbaum puede presumir soberanía en el micrófono, pero la está perdiendo en los hechos. No por Washington, sino por la incapacidad del Estado mexicano de garantizar la propia seguridad interna de sus ciudadanos. Creo que la presidenta aún tiene oportunidad para romper el ciclo, dejar de culpar al pasado, asumir el presente, pero mientras siga atrapada entre los fantasmas de Calderón, las inercias de López Obrador y la tentación de militarizar aún más al país, la guerra que dice que no está librando, seguirá librándose y perdiéndose. El país no necesita más culpables, necesita mejor gobierno. Berenice Dresser, tremendo panorama el que planteas, pues sí, en relación con lo que ha ocurrido
en la última semana, esto que ha pasado de las primeras declaraciones pues que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum a la articulación de este Plan Michoacán esta semana, pues en donde también hay que hablar, Denise, de lo que supuso estas protestas con, desde luego, estos incidentes violentos que se registraron, en donde incluso desde Uruapan, desde Michoacán, se denunció alguna infiltración, se habló de aprovechamiento también de actores políticos, pero se hizo un llamado a la paz y a distinguir entre la indignación de Denise que generó el asesinato de Carlos Manso y que es un movimiento y un, digamos, estado de cosas que ha trascendido incluso las fronteras de nuestro país, Denise. Y Sheinbaum critica que la oposición se monte sobre este tipo de temas. ¿Qué espera ella que haga la oposición? Las críticas que provienen de partidos distintos al suyo, a su gobierno, son las críticas que ella y López Obrador y Morena y antes el PRD hacían al gobierno en turno cuando veían una oportunidad para capitalizar políticamente los errores del gobierno. Eso es lo que sucede y es parte de una normalidad democrática que hemos ido perdiendo. Antes de irme, sí quisiera enfocarme en un tema que también ha estado en el debate público esta semana, que es la forma en la cual un hombre acosó a la presidenta de la República, un hombre que la tocó, que logró acercarse demasiado. Y ahí habría que cuestionarse cómo anda la seguridad de la presidenta que se permitió que eso sucediera. Y vi cómo ella reaccionó diciendo, ya denuncié al acosador, nadie puede acosar a una mujer de esa manera, invadir su espacio privado, su espacio íntimo incluso. Y celebro que la presidenta lo haya denunciado, que haya asumido con seriedad un tema que padecen millones de mujeres a diario en este país. Pero sí veo una enorme contradicción, porque nunca denunció a los acosadores de su propio partido, que siguen impunes. En el caso de Félix Salgado Macedonio, hizo campaña por él. Y en el caso de Cuauhtémoc Blanco, lo sigue protegiendo políticamente. El mensaje parece ser, vamos contra los acosadores mientras no sean de Morena. Y me parece una doble vara lamentable, porque es un problema que desde el gobierno debería atenderse con la seriedad que se merece. La presidenta vivió en carne propia lo que tantas otras mujeres han vivido y cada vez que van a un ministerio público a explicarlo, las vuelven a revictimizar. Ojalá este fuera un llamado de atención a ella, pero también a una estrategia partidista y política de protección a sus acosadores. Denise Dresser, muchísimas gracias como siempre, te mando un abrazo y seguimos en contacto.